Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que vean este video. Un saludo para la comunidad cubana en particular. Este video era una deuda que tenía y que desgraciadamente en los últimos días se ha convertido más que en un tema, en una realidad. Es una cuestión muy polémica que tiene bastante teoría jurídica, pero que trataré en la medida de las posibilidades de darlo, o al menos explicarlo de un modo que las personas puedan entender y más que entender puedan razonar con lo que les explique. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero saludar y quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal, que ya andamos por los 1004 o 1005 suscriptores. Para mí, nunca creí que iba a dar esa cifra por lo que significa. O sea, por ejemplo, yo no uso Facebook, yo no uso Instagram y siempre son plataformas de un mayor alcance. Pero bueno, la idea de este canal desde un principio ha sido la de educar jurídicamente a los cubanos, de tratar de comentar desde mi opinión o al menos darle mi criterio sobre los temas legales que más golpean a la comunidad latina, a la comunidad cubana en particular, y de algún modo ayudarlos y ayudarnos en este caso a hacer un análisis más completo de cada una de las circunstancias, de cada una de las cosas que suceden a raíz de las normativas jurídicas que salen aquí en Rusia. Quiero además saludar a los colegas del grupo de Telegram cubanos en Rusia que hoy me pidieron que los saludara. Es un grupo que es muy activo, hay varios colegas ahí que a su manera, pero tratan siempre de también estar combatiendo contra las cosas mal hechas y contra dándoles desde su punto de vista y a su modo muy particular a algunos, pero que también llevan un mensaje de educación jurídica, lo que las personas, como casi siempre, siempre se van por el camino que más les conviene, el que supuestamente les resuelve sus problemas, que casi nunca es el camino real o el camino verdadero para hacer las cosas como se deben hacer acá en Rusia. No quiero en el video de hoy hacer un análisis, ningún tipo de análisis con temas que ya toqué, o sea, Bielorrusia, pero acaba de subir un video en su plataforma, en su canal de YouTube, disculpen, explicando la cuestión de Bielorrusia, algo que ya había tocado en el video anterior. Las personas siguen pensando que ir a Bielorrusia y regresar es un 100% de legalidad, cuando no es así. Ya hay muchas personas que se están dando cuenta por sí solos, porque no le hacen la registranza, porque los para la policía en la calle, y a muchos incluso los han llevado para el centro de deportación. Y bueno, y haciendo un análisis del centro de deportación, o sea, tocando ese tema, tampoco sin entrar, porque ya hablé sobre él, bueno, siguen las personas yendo para el centro de protección. Para esos que están diciendo en todas las redes sociales y se jactan de hacer análisis de sitios web o de medios de prensa que solamente existen en la nube de la inteligencia artificial, de que el centro de Sáhara no va a recibir más cubanos. Pero bueno, cada cual responde y asimila lo que quiera asimilar o escucha o cree lo que quiera escuchar o creer. Por tanto, no me voy a detener en esta cuestión. No es mi función por hoy. Así que nada, los que sigan con dudas, bueno, hay materiales suficientes en las redes sociales para que ustedes puedan comparar esta cuestión. Ahora bien, vamos a entrar al tema y este tema es, como les decía al inicio, bastante polémico. Es polémico porque desde la teoría es posible, pero en la práctica está habiendo muchas dificultades y muchos inconvenientes y muchos rechazos con esta cuestión. Y me refiero a los visados electrónicos y los visados en consulados. O sea, yo quiero hacer una referencia a ambos tipos de visados y un tercer punto con los visados acá en Rusia para otros países, sobre todo del espacio Schengen, o sea, para Europa. Primero hay que tener en cuenta que los visados, o sea, ya sea los electrónicos o los visados físicos que se emiten en los consulados de otros países, acá en Rusia o días en cualquier país, responden básicamente a acuerdos bilaterales,
a acuerdos bilaterales que pasan por el prisma o por la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, fiscalizado por el Ministerio del Interior, que al final son los que regulan el órgano, tienen bajo su dependencia el órgano migratorio en cada país. Ahora bien, como política, muchas veces los visados, o sea, esta declaración de visados, ya sea electrónico o no electrónico, responde, como les decía, a cuestiones bilaterales entre ambos países en este caso. En muchas circunstancias, en muchos momentos, este tipo de visados se mantienen y de algún modo usted busca la información en cualquier sitio web de internet y aparece todo claro. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Vamos a detenernos aquí en el visado electrónico. ¿Por qué? Porque es el que ahora mismo llevo 4 o 5 días personas escribiéndome que han sacado visados electrónicos solos o con X o con Y personas y les han negado la entrada al país, incluso llegando con el visado electrónico. Miren, aquí hay que hacer un paréntesis y ver qué está pasando y desde cuándo está pasando. Toda esta cuestión de los visados electrónicos y los cambios en la práctica y no en la teoría. ¿Por qué digo esto? Porque teóricamente todavía hay muchos países a los cuales los cubanos pueden entrar previa solicitud de un visado electrónico, pero que en la práctica les están denegando la entrada al país. Esto comenzó a suceder después de finalizar el COVID. Después que el COVID se acabó, hay muchos países que aunque desde la teoría tienen el régimen de visado electrónico o el visado puesto en el aeropuerto cuando llegan a este país, como por ejemplo muchas personas que han ido a Egipto, funciona así. Usted, por ejemplo, vuela a Egipto. No hay ciudades que incluso no necesita visa en Egipto, pero si por ejemplo usted vuela al Cairo, a la capital de Egipto, cuando usted llega al aeropuerto, usted puede viajar sin visado y cuando llega al aeropuerto, antes de hacer el cruce, antes de hacer el check-in de aduana o el control fronterizo, usted se dirige a una taquilla que hay ahí y pide un visado de Egipto, por ejemplo, por un periodo de 15 días, por el tiempo que usted piense estar, o sea, que la ley le permite, lo paga, se lo pone en el pasaporte y se acabó. O sea que estas dos opciones después del COVID en la práctica han tenido muchas variaciones, han tenido muchas cuestiones que han llevado a limitar esta teoría de algún modo. Básicamente, en principio, porque hay muchos países que aún no han levantado, y no solo con Cuba, con muchos países, no han levantado ciertas y determinadas restricciones para la entrada de ciudadanos extranjeros a sus países. Y en el caso de Cuba, hay que hacer un análisis mucho más particular. Los cubanos seguimos siendo considerados, para mal de nosotros, como potenciales emigrantes. Somos un país que estamos en el umbral de riesgo como posibles migrantes, por lo tanto, las políticas de recepción en frontera siempre van a ser más fuertes con los cubanos. Sobre todo en determinados países que pueden ser puentes para entrar a Europa y que esto desencadene una crisis migratoria, como por ejemplo pasó ahora en Estados Unidos por el cruce por México, y esto muchos países de acá de Europa o del Cáucaso que tienen fronteras hacia Europa tienen eso en consideración. Por tanto, estas cuestiones de los visados electrónicos o los visados puestos en el pasaporte Shell, en la teoría dicen una cosa y en la práctica dicen otra. ¿Por qué? Porque siempre es la autoridad de frontera que está subordinada, como dije una vez, en casi todos los casos, a los departamentos o a los órganos de seguridad del Estado de cada país, los que deciden si usted entra o no. No importa que usted tenga un visado electrónico, sino lo que vale es el criterio que tenga emigración en este caso y cómo esté valorado el ciudadano de ese país para entrar al país. En este caso, como les decía, los cubanos son considerados potenciales migrantes, por tanto, los controles y las cuestiones de análisis fronterizo siempre van a ser mucho más complicados, digamos que mucho más
fuertes a la hora de los controles. Ahora bien, ¿por qué hago este paréntesis y hago este análisis con los visados electrónicos? ¿Por qué traigo este tema a colación? Recuerden cuando hablamos de, aquí hay dos puntos que quiero tocar en este análisis. Recuerden cuando hablamos con el tema, con la el gran boom que significó Abjasia y que en aquel momento alerté el riesgo que significaría los cubanos en Abjasia, amén de todas las cuestiones técnicas que pasan con Abjasia, sino lo que repercutiría que los cubanos en Abjasia comenzasen a intentar cruzar la frontera hacia Georgia. Bueno, eso está pasando. Muchos cubanos que han sido engañados, porque no tienen otra palabra, diciéndoles que Georgia le da a los cubanos el estatus de asilo político, cuando no es cierto. A muchos, yo no quiero ser absoluto, pero a la mayoría les han quitado, las personas que han logrado llegar a Georgia, les han quitado el pasaporte y incluso muchos se han quejado de que los han golpeado, que los han tenido incomunicados en calabozos, que los han tenido incomunicados en centros de detención y que al final nunca les han dado ningún tipo de atención migratoria preferencial, como muchas personas le venden esa idea a los cubanos. Bien, esto es teniendo en cuenta el cruce ilegal, pero también está pasando, me han llamado en estos 2 o 3 días, que ha pasado con personas que han solicitado el visado electrónico hacia Georgia. Hay muchas personas que, o sea, no, vuelvo y repito que no quiero ser absoluto, pero yo hablo sobre la base de las personas que me han contactado, porque Georgia se está convirtiendo ahora en un fenómeno y hay cambios en la legislación, o sea, vendrán cambios en la legislación de Georgia con el punto de vista migratorio y no van a ser para mejor, van a ser para peor. Por tanto, verse en Georgia sin ninguna representación, asistencia consular o legal va a ser bastante complicado. Bueno, hay muchos cubanos que han intentado, que han sacado el visado electrónico y cuando han llegado a Georgia, los han regresado. Esto está pasando con Georgia y con Armenia, básicamente, porque son 2 países de aquel área que tienen el régimen de visado electrónico para los cubanos y sin embargo, las personas confiados en que tienen un visado electrónico otorgado, van confiados y cuando llegan ni tan siquiera los dejan hacer el cruce de frontera. Incluso algunos de ellos los han hasta deportado, sin tan siquiera entrar al país. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, por todo lo que le acabo de explicar, partiendo desde el primer punto de la potencialidad que significan los cubanos como posibles migrantes para un país. O sea, si usted no tiene las respectivas condiciones o las causas, digamos que reales para usted establecerse en un país, entonces evidentemente lo van a ver como un posible migrante porque usted va a entrar como turista a ese país. Cuando digo posibles causas es, por ejemplo, que tenga una carta de invitación oficial, que tenga una carta de invitación de trabajo oficial, que tenga algún pariente en ese país que lo esté invitando, cosas así. Que tenga una empresa abierta y por lo tanto necesite entrar a ese país para gestionar su empresa. O sea, son cuestiones que pasan por un gran prisma de posibilidades por el cual le deniegan la entrada al país, pero que hoy son reales. Yo no estoy cuestionando ni estoy en contra que esto va a traer o de algún modo podrá llevar a un poco de tema de discusión o de incomodidad por algunos. Yo no estoy negando el hecho de que las personas soliciten o les soliciten un visado electrónico. Están en todo su derecho. Pero fíjense, el visado electrónico es un visado que exige muy pocos requisitos. O sea, si lo valoramos con el visado que se pide en los consulados, que es, ahora vamos a referir ahora. Básicamente estos visados electrónicos lo que piden es el pasaporte, el tiempo de estancia que usted va a estar en ese país, la reserva de hotel, o sea, el voucher de hotel, pasaje de ida y vuelta, algunos piden un seguro médico, cosas muy elementales que incluso usted las sube a la página del visado electrónico y ya. O sea, muy pocas veces esto es verificado a tal punto que los están otorgando estos visados electrónicos. Ahora bien, pero a la larga, o sea, cuando llegamos al final del meollo, como decimos los cubanos, cuando llegamos al fondo del asunto, la persona se le otorga el visado electrónico, pero sin embargo llega al país y es rechazado.
Porque lo que pasa es que a usted, cuando usted envía los documentos, esa documentación la está revisando las personas que pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores del país que usted solicita en correspondencia con, digamos, con un funcionario de migración. Puede ser, o sea, no sé la práctica, la realidad, cómo funciona o la determinación o no de otorgar un visado electrónico. Pero evidentemente no es tan fuerte la revisión de documentos cuando se le otorga el visado electrónico y después llegan a la frontera y se lo deniegan. Esto es a lo que se refiere el tema de visado electrónico y qué está pasando hoy. O sea, no estamos hablando de casos aislados, está pasando ya con mucha regularidad. Yo sé que los cubanos siempre están buscando alternativas. El único visado electrónico que hasta donde sé no está dando esa cantidad de problemas, o sea, que estaba bastante, o se ha mantenido bastante normal y sin ningún tipo de dificultad, es el visado hacia Dubái. Por cuestiones prácticas que Dubái demanda, fuerza laboral, cosas como esta, evidentemente a ellos no les conviene, o sea, comenzar a hacer un stop a el flujo de personas que más que todo le van a resolver un problema laboral en sus países. Ahora bien, eso es a lo que me refería el visado electrónico. No quiero entrar en detalles con eso, o sea, más de lo que entré. No quiero que esto signifique que las personas que se dedican a esto, o los que lo están haciendo, o las mismas personas que lo hacen ellos mismos, o que lo quieren hacer, renuncien a esto. Háganlo, o sea, todo el que pueda que lo haga, pero tiene que valorar la posibilidad de que una vez en el país al que lo solicita estando en frontera, puede ser denegado, como ha sucedido. Ahora, ¿dónde está la diferencia con el visado emitido en los consulados? Primero es que los visados emitidos en los consulados llevan un grupo más de requisitos. O sea, las personas que están encargadas de tramitar el visado en los consulados exigen un grupo más de documentos. Por supuesto, documentos que usted tiene que llevar, tiene que mostrar tanto el original como las copias, o sea, dejar las copias. Y eso es revisado en un momento, o sea, adelante usted es revisado y entonces esos documentos, después que pasan por el visto bueno de un funcionario consular, se envían entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores del país para la solicitud de visado y en conjunto con el Ministerio del Interior, con la autoridad de migración. Lo que significa que ya cuando su documentación va hacia allá, ya va hacia allá con el visto bueno de las autoridades consulares. O sea, ya su documentación pasó por el primer filtro y ese filtro determinó que usted tenía los requisitos para pedir el visado. Ya esa es una opinión que es totalmente válida a la hora de enviar la solicitud para el visado y es un criterio que es tenido en cuenta por las personas que emiten el visado. Por tanto, siempre es preferible solicitar los visados ante las autoridades consulares. Y aún así, también hay grandes riesgos porque pasa por lo mismo. Yo hace aproximadamente la última vez que yo estuve en Armenia, que pedí el visado en el consulado, ahí me comentaron que dos personas anteriormente habían ido a pedir el visado y se lo habían denegado. O sea, habían ido así solamente ir a pedir un visado de turismo y se lo habían negado. Por lo mismo, y entonces ahí me ratificaron que si no existe una causa real para ir a Armenia, el viaje de turismo es casi nulo para los cubanos. Por la misma cuestión de que los cubanos son considerados potenciales migrantes hacia cualquier país. ¿Esto significa que no puede pedir visado? Sí, puede pedirlo. A cualquier persona, si usted puede demostrar que usted no va a quedarse, que va a ir a regresar, pues las opciones de visado van a ser mayores. Ahora, hay un punto que yo quería tocar y que no es absoluto, pero sí es bastante regular, es que quienes pueden pedir visado en Rusia hacia otros países. Dígase Rusia, me refiero a si usted radica en un segundo país, o sea, en un país que no es el suyo, y quiere pedir visado a un tercer país, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo primero, la mayoría de los países, los terceros países a los que usted va a pedir visado, no le permiten pedir visado, turismo, lo que sea, si su estatus legal, disculpen, en el país que usted está en ese momento, es turista.
No es absoluto, hay países que sí permiten, pero por ejemplo, en el caso de los países europeos, la mayoría ni pide la cita, se la van a negar. Si usted está como turista, es negada casi que automáticamente en casi todo. Vuelvo repito, no quiero ser absoluto, pero es la regularidad. ¿Cuáles son algunas excepciones? Y no siempre. Que usted tenga una carta de invitación de algún familiar que radique en estos países. Que usted tenga alguna invitación laboral de alguna empresa, ya sea estatal o privada, en nuestros países que tramite la invitación. Y entonces con un poco más de credibilidad, entonces es posible que los consulados le permitan asistir a una consulta. Sobre todo, esto pasa mucho en los consulados que no tienen representación consular, valga la redundancia, en Cuba. Al no tenerla en Cuba, entonces pueden recibirlo a las personas en cualquier consulado del mundo porque no hay representación. Por ejemplo, les pongo un caso particular. España, es muy difícil que el consulado español acá en Moscú le dé cita a un cubano que esté aquí como turista y mucho menos ilegal. A no ser determinadas cuestiones que ha pasado, por ejemplo, estas personas que están a la espera de la ciudadanía española, y si pueden demostrar toda esta documentación y que ya están a la espera, es posible, muy posible, que les permitan terminar el trámite acá en Moscú y recibir por aquí por Rusia la ciudadanía española. Esto lo digo porque ha pasado, yo he representado a 2 o 3 personas en este trámite y sin ningún tipo de problema lo han aceptado. Por tanto, puede ser. Pero son excepciones y no es la regla. La regla es la otra que dije, que las posibilidades de que sean denegados son altas. Por tanto, esto es un análisis desde mi perspectiva, desde mi opinión, sobre visados electrónicos y visados emitidos en consulado, cuáles son los elementos que existen entre uno y otro y cuál es el análisis que usted debe hacer y debe entender. Hay muchas personas que se prestan centros de visado, que en la práctica la experiencia me ha dicho que al final es una manera más de quitarles el dinero. Vuelvo y repito, no es absoluto, pero han habido muchísimos casos con cubanos en este sentido. Nada, espero que este video les haya abierto un poco más las cuestiones con respecto a los visados. Espero que de algún modo hayan ganado en claridad lo que quieren ganar en claridad, porque al final esto es una cuestión que es de cada cual y para cada cual, por tanto no es una receta absoluta. Solamente les digo, punto y aparte, las personas que están haciendo trámites de algún tipo legal, no pierdan tiempo. O sea, no dejen correr el tiempo, porque tiempo que dejen correr es tiempo que después no van a tener para poder de algún modo agilizar los procesos, y generalmente cuando usted pasa los términos de los procesos, encarece el proceso en sí, porque entonces ya vendrán otras cuestiones que no están en las manos de las personas que los pueden ayudar y habrá que recurrir a elementos que están fuera del alcance de la mano de uno. Esto es un consejo que le doy para cualquier proceso que estén haciendo, las personas que lo estén haciendo. Y nada, una vez más, muchas gracias a todos los suscriptores. No pierdan la costumbre, síganse suscribiendo. Más que todo, compartan estos videos en cualquier plataforma. Yo no tengo problema con ninguna plataforma. Pueden subir los videos en cualquier plataforma. Háganse llegar a los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, donde quiera que ustedes vean que puede haber una duda, dejen llegar el video. La información que estoy dando está toda, es fácil de comprobar. Por tanto, como les decía, yo no monetizo ni un centavo mis videos. Por tanto, la intención de cada uno de estos videos es poder educar, poder ayudar a la comunidad cubana. Nada, un saludo a todos, que tengan una excelente noche o día a la hora que vean el video, y nos vemos próximamente en algo más.